Bien, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos al seminario del posgrado en Ciencias Físicas, en de aquí de la facultad, de aquí de la Universidad Autónoma de Chiapas. En esta ocasión tenemos el honor de tener como visitante de manera virtual al doctor Alfredo López Ortega, que nos viene a hablar sobre perturbaciones de agujeros negros. Muy brevemente mencionar que el doctor Alfredo López Ortega estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cabe destacar que ahí obtuvo el primer lugar en el concurso académico de premio al mejor trabajo para titulación de nivel licenciatura. Después hizo un posgrado en el Departamento de Física del CIMBESTAB, donde también fue reconocido su trabajo de investigación de su tesis con el premio Rosenbluth y también el premio Weizmann para la mejor tesis doctoral, ¿no? Y bueno, pues como el título lo dice, pues su trabajo se centra en estudio de la relatividad general, en particular en el estudio de agujeros negros, de configuraciones de agujeros negros, y pues tiene alrededor de 44 artículos publicados en el área. Entonces, pues sin más, Alfredo, pues muchas gracias por aceptar esta plática. Adelante, ¿no? El escenario es tuyo. Sí, gracias, Pavel. Creo que fuiste muy amable conmigo. No tengo 44 artículos, según yo son como 30, pero bueno. Pues es lo que dice el Scholar. Ah, y, y, el, y el premio de la mejor tesis de licenciatura lo ganó un alumno mío aquí en el Poli. Yo en la licenciatura no gané ningún premio, bueno, pero gracias. Ok. Sí, gracias. Miren, buenas tardes a todos. Voy a tratar de hablar de perturbaciones de agujeros negros. Miren, tenía desde 2014 por diversas situaciones que no presentaba una plática, así que creo que la que preparé pues está muy larga. Voy a hablarles 45 minutos sobre el tema y no creo concluir todo lo que preparé, pero bueno, espero darles un panorama general sobre de qué trata este tema de perturbaciones de agujeros negros. Bueno, déjenme apagar mi video para que a ver si se ve mejor ahí está. Bueno, miren, pues el resumen ya se los debía haber enviado a Pavel, así que no hago más énfasis aquí. Y paso a la organización de mi plática. Miren, primero les voy a dar un pequeño repaso, así de ideas básicas de relatividad general. De ahí voy a platicar un poquito sobre agujeros negros. Y en realidad, para pasar después al tema en realidad de la plática, que son lo que llamamos modos cuasinormales de oscilación. Voy a tratar de explicarles de dónde vienen, cómo salen, etcétera. Si me da tiempo, les platico un ejemplo sobre modos cuasinormales y al final les pongo algunas referencias por si hay alguien que tenga cierto interés en el tema. Unas referencias pues, básicas sobre el tema de la plática. Bien, pues sin más, comenzamos. Miren, la relatividad general es uno de los pilares de la física de nuestra época. Es una descripción de la gravedad, que es la fuerza más débil que encontramos, de la que tenemos evidencia, pero es una descripción de la gravedad que es compatible con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Esto es, una descripción de la gravedad es la teoría newtoniana, pero en esta teoría newtoniana existe una propagación con rapidez infinita de las señales. Esto es, no hay un periodo, si el Sol desapareciera, la Tierra automáticamente seguiría en este instante una trayectoria tangencial a su órbita. Pero de acuerdo con la relatividad especial, pues ninguna señal se puede mover a una velocidad más grande que la velocidad de la luz. Entonces, crear una teoría de la gravedad compatible con los principios de la relatividad especial, pues es lo que llevó a Einstein a formular su teoría de la
relatividad general. Inicialmente se pensó que esta teoría no tendría pues muchas aplicaciones, pero actualmente tiene bastantes aplicaciones. Inclusive se ocupa en este sistema de GPS. Sin las correcciones que proporciona la relatividad general, el sistema GPS dejaría de funcionar rápidamente. Bien. Como ustedes posiblemente sepan, en la relatividad general, la gravedad ya no se interpreta como una fuerza, sino que la gravedad se interpreta como una manifestación de que una masa, como está aquí en la figura, en realidad deforma el espacio-tiempo a su alrededor, y una partícula que por ejemplo aquí el satélite, que se mueve solo bajo la influencia de la gravedad, describe una trayectoria que es tan recta como se puede en este espacio curvo, pero una trayectoria que es tan recta en este espacio curvo, pues es en realidad una trayectoria, pues en este caso cerrada, si el satélite está girando. Entonces, ya no interpretamos a la gravedad como una fuerza, sino como la manifestación de otro fenómeno que es la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, la relatividad general se basa en las llamadas ecuaciones de Einstein que escribí aquí, y son un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas. Si uno ve esta expresión, dice uno, pues, ¿dónde están las ecuaciones diferenciales? Pero es porque hemos escrito de una forma que las ecuaciones diferenciales están ocultas. Ahorita les voy a explicar dónde salen las ecuaciones diferenciales. Miren, estas ecuaciones se interpretan de la forma siguiente. Esta parte es un objeto geométrico que tiene que ver con el espacio-tiempo. La parte derecha de las ecuaciones de Einstein describe el contenido material del universo, por decirlo de alguna forma. Entonces, en realidad, estas ecuaciones relacionan geometría con el contenido material del universo. Este objeto se llama tensor de energía-momento y este se llama tensor de Einstein. Como les decía, vistas así, pues dice uno, ¿dónde están las ecuaciones diferenciales? Pues bien, estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales para la métrica. ¿Y qué es la métrica? Pues es un objeto, es un tensor que me permite hacer una descripción de las relaciones entre dos puntos diferentes del espacio-tiempo. Entonces, resolver las ecuaciones de Einstein quiere decir encontrar una métrica que es solución de estas ecuaciones. Aún todavía no les digo dónde aparecen las ecuaciones diferenciales. Pues bien, supongamos que este objeto que llamo métrica es una función de las coordenadas. Entonces, al ser esta una función de las coordenadas, puedo construir unos objetos que llamamos símbolos de Christoph en términos de las parciales de la métrica. Aquí hay una convención de suma en la que no voy a entrar. De ahí puedo construir otro objeto que se llama tensor de Riemann o tensor de curvatura, que está relacionada con derivadas de los símbolos de Christoph. Entonces, si uno recuerda, aquí ya hay primeras derivadas de la métrica. Aquí ya habría segundas derivadas de la métrica y aquí habría primeras derivadas de la métrica al cuadrado. De este tensor de curvatura puedo construir estos dos objetos, el tensor de Ricci y el escalar de curvatura, para finalmente construir el tensor de Einstein. Entonces, si uno se fija, aquí en el tensor de Einstein aparecen segundas derivadas de la métrica y derivadas de la métrica al cuadrado. Por lo cual, efectivamente, el tensor de Einstein, tiene segundas derivadas de la métrica y primeras derivadas de la métrica al cuadrado, al menos. Entonces, regresando
a la imagen de las ecuaciones de Einstein, pues efectivamente las ecuaciones de Einstein son ecuaciones diferenciales. El tensor de energía-momento pues es un objeto pues que depende de la sustancia que uno está estudiando. En vacío, o sea, cuando no hay nada más que espacio-tiempo, se toma como cero. Y hay diferentes ejemplos donde, por ejemplo, para un fluido perfecto es esto, y para un campo de Klein-Gordon, pues de la expresión del tensor de energía-momento es esto. En principio, para cada sustancia es posible construir un tensor de energía-momento. Bien. Entonces, efectivamente, las ecuaciones de Einstein son ecuaciones diferenciales para la métrica. Y dependiendo del contenido material, esto es, dependiendo de qué sustancia tengamos, pues ponemos su expresión en el lado derecho de las ecuaciones. Una forma de interpretar esto es un comentario que hace John Wheeler, según el cual las ecuaciones de Einstein no son más que una forma en la cual el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. En ese sentido se pueden interpretar las ecuaciones de Einstein. Bien. Como ustedes se dieron cuenta, pues las ecuaciones son no lineales, son acopladas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, tratar de encontrar soluciones, pues es un asunto muy complejo. Incluso el mismo Einstein pensaba que no habría forma de hallar soluciones a sus ecuaciones, pero sorprendentemente, un año o dos después de que Einstein publicó sus ecuaciones, fue posible encontrar soluciones. No se hace una solución en general, sino que lo que se hace es poner ciertas restricciones o usar ciertas simetrías. Por ejemplo, ponemos que la solución no depende del tiempo o que la solución debe ser esféricamente simétrica. Entonces, a partir de esas hipótesis, uno puede hallar ciertas soluciones relativamente simples a las ecuaciones de Einstein. Sorprendentemente, la primera solución no trivial que se encontró de las ecuaciones de Einstein, que es llamada solución de Schwarzschild, describe un agujero negro. No se supo en aquella época su interpretación, fue un proceso que duró varios años de interpretar esta solución como un agujero negro. Pues sí, pero antes me dirán, pues, ¿qué es un agujero negro? Una definición intuitiva de lo que va a ser un agujero negro. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde el campo gravitacional es tan intenso que evita que escape la luz o que la luz escape. Tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros comenzamos a hacer un experimento simple de aventar una pelotita hacia arriba, podemos ver que entre mayor sea la velocidad inicial con la que la lancemos hacia arriba, más alto llega, pero cae otra vez hacia la Tierra. Pues haciendo esta extensión de este experimento a un rayo de luz, es lo que nos lleva al concepto de agujero negro. Esto es, enviamos un rayo de luz hacia arriba y si el campo gravitacional fuera tan intenso, evitaría que la luz escapara del campo gravitacional de la Tierra. En el caso de la Tierra, pues no se puede. O bueno, sí se puede, pero habría que hacer una modificación a la Tierra. Habría que comprimir toda la masa de la Tierra en una pequeña esfera que tuviera un radio de centímetros, lo cual pues es muy complicado. Bien, entonces, esta es en mecánica newtoniana el concepto de agujero negro existe, pero no es preciso,
porque aunque en mecánica newtoniana tuvieran un objeto suficientemente masivo que impidiera que la luz escapara, en realidad, dado que en mecánica newtoniana no existe una velocidad máxima, esto es, ustedes en principio pueden acelerar un cuerpo a una velocidad mayor que la de la luz, en realidad en mecánica newtoniana tendrían un objeto oscuro, un objeto que no emitiría luz, pero no sería un agujero negro porque en principio podrían, si tuvieran si pudieran hacer el suficiente trabajo, podrían acelerar, por ejemplo, una pelota de béisbol a una velocidad mayor que la de la luz y esta podría escapar de este objeto. Esto es, a pesar de que en mecánica newtoniana uno puede pensar que puede proponer la existencia de agujeros negros, en realidad serían más bien estrellas oscuras, porque en mecánica newtoniana se permite que tener partículas con una velocidad mayor que la de la luz. Ahora, en relatividad general, ya el concepto de agujero negro se vuelve consistente. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad de la luz es la velocidad máxima de las interacciones. Entonces, si tengo un objeto que evita que la luz escape, en realidad evita que cualquier otro objeto o señal escape. En este caso, el concepto de agujero negro ya es consistente. Entonces, el concepto de agujero negro es un concepto que pertenece al campo de la relatividad general. Entonces, eso es lo que les comentaba. Tener una teoría con una velocidad máxima de las interacciones, más gravedad como una manifestación de la curvatura, es lo que nos lleva a un concepto de agujero negro. Y en relatividad general ya podemos decir que un agujero negro es una región del espacio-tiempo que está tan curvada que la luz no escapa. Como les decía, la primera solución no trivial que se encontró de las ecuaciones de Einstein pues fue la solución de Schwarzschild. Ahí pongo la métrica, el objeto que es solución. Si ustedes observan, este factor, el que tiene multiplicado a dr, está dividiendo a esta cantidad. Si ustedes dicen qué pasa cuando r vale 2m, hay una indeterminación en esta solución. Entonces dirá, bueno, no es consistente. No es por un problema tan grave. Ahorita les voy a explicar cómo se resuelve. Lo que sí pasa es que esta solución, esta región de radio R igual a 2m, es una superficie que tiene unas propiedades fantásticas. Es lo que vamos a llamar el horizonte del agujero negro. Va a ser la frontera. Esto es, esta solución que tengo acá describe un agujero negro. Y su frontera está determinada por el lugar donde este factor diverge. Ahorita vamos a platicar por qué no es tan grave que diverge. Entonces, esta superficie de radio 2m es lo que llamamos la frontera del agujero negro. Como les decía, no hay una singularidad en el espacio-tiempo. Se puede corregir simplemente haciendo un cambio de coordenadas. Y aquí pongo hago simplemente un cambio de coordenadas. En lugar de usar esta coordenada R, uso esta coordenada R estrella, y en lugar del tiempo uso esta coordenada V. La solución toma esta forma, y si se fijan, ya no hay una divergencia en R igual a 2m. Que no haya una divergencia en el espacio-tiempo
como les decía, no quiere decir que esta superficie sea común y corriente. Tiene unas propiedades fantásticas. Primero, por ejemplo, esta superficie, perdón que mueva mucho la presentación, está formada, lo que llamamos una superficie nula. Esto es una superficie formada únicamente de rayos de luz. Esto es, esta superficie R igual a 2M está formada por rayos de luz que continúan moviéndose solo a este valor del radio. Se mueven alrededor de la esfera R igual a 2M, pero no pueden salir. Pueden caer hacia adentro, pero no pueden salir. Entonces, dado que en relatividad ninguna partícula se puede mover a una velocidad mayor que la de la luz, una vez que entran, no pueden salir. Incluso los rayos de luz que llegan a este horizonte, ya sea caen o continúan moviéndose en esta superficie. Bueno, entonces hemos visto que en caso de relatividad general, el concepto de agujero negro es consistente. Todo lo que cae ya no puede salir. Esta es una interpretación clásica. Hay una interpretación cuando uno involucra los conceptos de mecánica cuántica, que es lo que lleva a la radiación de Hawking, pero en esta plática pues, no voy a comentar nada sobre esto. Entonces, clásicamente, tenemos un ente que, en el cual todo lo que cae ya no sale. Aquí hay algo que se pone frecuentemente y que nos da una idea de qué tan fantásticas son las propiedades del horizonte, de esta superficie, la que está en R igual a 2M en el caso de la solución de Schwarz. Miren, supongan que alguien comienza un viaje hacia el interior del agujero negro. Entonces va describiendo esta trayectoria. Aquí está R y aquí está el tiempo. De acuerdo al tiempo de su reloj, pues no pasa nada. Comienza a moverse y tarde o temprano llega al centro del agujero negro. Pero de acuerdo a un observador que está distante, él comienza a ver que entre más se acerca, supongan que el que va cayendo le va mandando señales, cada minuto le envía un rayo de luz, un flachazo. Pues el observador distante comienza a observar que cuando entre más se acerca al horizonte, las señales que le está enviando cada minuto comienzan a llegarle cada vez, por ejemplo, a un determinado radio, la distancia temporal entre las señales, 2 minutos. Cuando se acerca más, la distancia temporal va a ser 3 minutos. Total, que el observador distante nunca ve que este observador, que el intrépido observador que se atrevió a entrar dentro del agujero negro, para él nunca va a cruzar el horizonte de sucesos. Cosas así pasan cuando uno tiene agujeros negros. Bien. Entre las características de los agujeros negros, pues tenemos que están descritos por un número pequeño de parámetros. Esto es, solo en el caso de relatividad general, un agujero negro solo se describe su masa, su momento angular y su carga. Esto se dice que un agujero negro no tiene cabello. Si uno le piensa, pues es algo sorprendente, porque si ustedes intentan describirle a un compañero
cómo, cómo es la persona, cómo es una persona. Ustedes pueden decir, pues es alta, tiene el cabello negro, ojos negros, está narizón, tiene la piel morena. Y vean, para describir una persona al menos ya llevo 5 características y aún no la describo de una forma que alguien que no la conozca pudiera identificarla. Entonces, los agujeros negros en realidad son uno de los objetos más simples de nuestro universo. Están descritos por un número pequeño de parámetros. Como ya les comentaba, pues el horizonte de sucesos está formado por rayos de luz. Y uno dirá, pues ¿cómo se forman los agujeros negros? Como les comenté hace rato, si quisiéramos transformar la Tierra en un agujero negro, tendríamos que comprimirla a un radio de centímetros, lo cual implicaría que tuviéramos unas densidades de materia pues muy grandes. Si quisiéramos que el Sol se transformara en un agujero negro, tendríamos posiblemente que comprimirlo a un radio de, si no me falla, 10 kilómetros. Imagínense toda la masa del Sol en una esfera del tamaño de una ciudad, pues más o menos grande, 10 kilómetros de radio. Una esfera de 10 kilómetros de radio. Entonces, uno podría pensar que para formar los agujeros negros, se necesitarían pues, comprimir la materia a unas densidades muy altas. Esto no es así. En realidad, entre más grande sea la masa del agujero negro, si se fijan, aquí el radio de Schwarzschild era 2m, por lo cual la densidad necesaria para formar a un agujero negro iría como m entre el radio de Schwarzschild al cubo. Es como 1 entre m cuadrada. Esto es, entre más grande sea la masa, menor es la densidad que necesita para formar un agujero negro. Incluso para masas suficientemente grandes, por ejemplo, podrían formar un agujero negro cuando la masa tuviera la densidad del agua, siempre y cuando tuvieran materia suficiente. Entonces no hay que pensar que está mucho más allá de que la formación de los agujeros negros está restringida a tener densidades de materia muy grandes. No, puedo formar agujeros negros aún con densidades relativamente pequeñas. Bueno, esta fórmula que ven aquí, es porque los agujeros negros, cuando uno varía sus parámetros, su masa, su momento angular y su carga, se cumple esta relación donde este factor es el área del horizonte, o sea, de la superficie formada por rayos de luz. Esta fue, creo que los primeros que la encontraron fueron Carter, Hawking, y se me va el nombre eso fueron 3, pero se me va el nombre del tercero, el apellido. Carter, Hawking, sí, perdón, se me va el nombre. Y bueno, de aquí se puede concluir que el área del horizonte siempre aumenta, el agujero negro siempre crece, clásicamente. Esto finalmente está relacionado con lo que se llama entropía de agujeros negros. Es de aquí donde viene el concepto, pero no voy a abundar sobre esto. Bien, ustedes dirán, pues estas soluciones deben ser muy particulares. No, en realidad uno puede encontrar soluciones en relatividad general que se interpretan como agujeros negros, pues varias, o si no es que muchas. Está la solución de Schwarzschild que les platiqué, su generalización cargada, que es Reiner-Nostrom, la generalización que gira, que se llama de Kerr, la generalización que tiene carga y momento angular, que es la de Kerr-Newman,
hay agujeros negros que en infinito parecen el espacio plano en el cual vivimos, o que en infinito nos recuerda más bien la generalización de una esfera y cosas así. Y no solo los agujeros negros aparecen en relatividad general, también aparecen en otras teorías, que yo aquí las denoto teorías geométricas de gravedad, esto es, en las que la gravedad se sigue interpretando como una manifestación de la curvatura. Estas teorías, pues, los casos más simples son en 2 y 3 dimensiones, y ahí también aparecen agujeros negros. Aparecen en teorías que tienen dimensiones mayores que 4, no solo aparecen agujeros negros cuyo horizonte es una superficie cerrada, también aparecen agujeros negros cuyo horizonte es un plano, por ejemplo, o incluso topologías más complejas. Por lo cual actualmente explicar cómo se comportan y cuáles son sus propiedades es un tema que la gente está estudiando con mucho esfuerzo. Y ustedes dirán, bueno, sí, eso es teórico, pero tiene algo que ver con nuestro universo. Esto es, los agujeros negros tienen algo que ver con nuestro universo. Pues sí, al parecer los agujeros negros son la explicación más simple de muchos fenómenos astronómicos, de los cuales aquí enuncio 3. Hay sistemas, se ha detectado que hay sistemas que emiten rayos X. Una interpretación es que uno de los componentes de estos sistemas sea un agujero negro. Se han observado chorros astrofísicos, lo que se llama jets, y posiblemente la interpretación de muchos de estos es que la máquina que hace funcionar los jets es un agujero negro, y también de los quasars, que son objetos que parecen estrellas, pero que están tan lejos que interpretar la razón por la cual los vemos, si están tan lejos, es que están emitiendo cantidades muy grandes de energía. Una posible explicación es que son también la máquina que hace funcionar los quasars, es un agujero negro. Mucha gente dice, bueno, eso solo indica que hay objetos masivos muy compactos. Bueno, al parecer la interpretación más simple es que son agujeros negros. Y recientemente, posiblemente se enteraron que fueron detectadas las ondas gravitacionales, esto es, oscilaciones en la propia estructura del espacio-tiempo. Y la primera detección, su interpretación más simple es que son 2 agujeros negros que estaban orbitando uno alrededor de otro y que colisionaron. Fue recientemente, fue el 14 de septiembre de 2014, si no me equivoco. Así que, bueno, al parecer forman parte de nuestro universo, estos objetos, los agujeros negros. Así que lo que sigue es preguntarnos, bueno, está bien, vamos a suponer que son objetos interesantes para estudiarlos. Entonces nos lleva a estas preguntas. ¿Cómo detectamos un agujero negro? ¿Cómo conocemos sus propiedades? Ya que formé un agujero negro, ¿este objeto se mantiene o basta con que yo lo mueva un poquito para que se transforme en otra cosa? ¿Son estables los agujeros negros? Pues bien, una forma de encontrar respuestas parciales a estas preguntas es, pues vamos a estudiar cómo el agujero negro interacciona con otros objetos o con otros campos. Para esto, para hacer este estudio, en particular en el caso de campos, pues nos vamos a basar en lo que se llama aproximación lineal. Pues la aproximación lineal todos la hemos ocupado ya, si están en el posgrado,
pues ya debieron haber visto usado alguna vez la aproximación lineal. En esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso del péndulo simple, sabemos que su ecuación de movimiento es esta, la cual pues no está tan fácil de resolver. Pero si me restrinjo a ángulos pequeños, pues sé que puedo usar esta aproximación. Y si pongo esta aproximación aquí, pues ya me queda una ecuación que es bastante más fácil de analizar. Esta es la idea que se ocupa en relatividad general. Pero aquí en relatividad general cuando usamos la aproximación lineal, vamos a decir que estamos hablando de perturbaciones. Entonces, lo que hacemos es ocupar la aproximación lineal en relatividad general. Hay dos formas, en el caso de campos, para usar dos formas diferentes de usar la aproximación lineal. Uno es considerar campos como el de Dirac, electromagnético o escalar, en el cual pues ponemos el campo a moverse en un fondo fijo, en un espacio-tiempo fijo. Y otra es hacer una perturbación gravitacional en el cual la perturbación es una perturbación en la estructura misma del espacio-tiempo. O sea, lo que se perturba en el segundo caso es el espacio-tiempo mismo. Parte de hacer esta aproximación es considerar la aproximación de campos de prueba, como les dije. En el lado derecho de las ecuaciones de Einstein hay un objeto que nos describe el contenido material que está descrito por el tensor de energía-momento. Lo que se hace en esta aproximación que voy a tratar de explicar es despreciar el efecto. Estos vamos a suponer que los campos que se están moviendo no influyen en la geometría. No influyen en la geometría. Pues bueno, el problema entonces se reduce a un problema como, pues de los que estamos acostumbrados a resolver. En el caso de Schwarzschild, para, por ejemplo, estudiar que llamado campo escalar, pues es esencialmente resolver la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. ¿Vale? En general, el problema se reduce a un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas de este estilo. Tengo dos componentes del campo y la ecuación diferencial que lo describe tiene contribución de otra componente del campo. Por ejemplo, en el caso del campo de Dirac, esta sería una componente radial, la primera componente radial, y esta sería la segunda componente radial. Entonces tengo un sistema acoplado de ecuaciones para las funciones radiales. Bueno, es frecuente, y era lo que usualmente se hacía, de que a partir de estas ecuaciones, por ejemplo, despejando aquí, derivando esta, quedarían aquí derivadas segundas de phi, aquí una derivada primera, aquí quedaría una derivada primera, y usando esta ecuación, metiéndola aquí, pues nos da una ecuación de segundo orden, lineal. Entonces, lo que se hacía usualmente, de tal forma que el problema siempre se reduce a una ecuación diferencial de segundo orden, que nos recuerda la ecuación de Schrödinger, con un potencial efectivo. Por ejemplo, sin entrar en detalles, en el caso de una perturbación gravitacional del espacio-tiempo de Schwarzschild, si uno hace una descomposición en modos, obtenemos una ecuación de tipo Schrödinger donde el potencial depende el potencial es de esta forma. Si uno lo grafica, se me pasó a mí graficarlo, verá que describe una especie de barrera. Entonces el problema lo reducimos a un problema que nos recuerda
sistemas de mecánica cuántica de dispersión de una onda por un potencial. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, sí, está bien tu aproximación, pero sabemos, nos dijo al inicio de la plática que la relatividad general, las ecuaciones de movimiento son no lineales. Además de que conocemos pocos ejemplos de soluciones exactas. Bueno, sí, pero sucede que la aproximación lineal que estamos estudiando, esto es hacer una perturbación, es una aproximación que es bastante, pues hasta sorprende en ocasiones que se pueda aplicar en situaciones donde uno no espera que funcione. En esta aproximación lineal aparecen un conjunto de modos, o sea, la perturbación no se va a mover arbitrariamente, va a comenzar a ser un conjunto de oscilaciones amortiguadas, que son lo que llamamos modos cuasinormales. Esto es, la situación se parece mucho a la de una cuerda de una guitarra. Cuando fijan los extremos de una cuerda y la mueven un poquito, comienza a oscilar con ciertas frecuencias características, aquellas frecuencias que hace que tenga nodos en los extremos, que la onda tenga nodos en los extremos, donde está fija la cuerda. Pues algo parecido pasa en el caso de agujeros negros, salvo que, dado que tengo como condición que el agujero negro solo pueden entrar cosas, no puede salir nada, entonces tengo que poner en uno de los extremos una condición de frontera, que todas las perturbaciones se muevan de tal forma que solo entren al agujero negro. Esto es, que no tenga perturbaciones saliendo del agujero negro. Aquí posiblemente puse mal el nombre. Modos salientes me refiero a que sean modos que salen de la región de interés, esto es, de la región en el exterior del agujero negro. Y en infinito, pues no espero que cuando mueva yo el exterior del agujero negro tenga ondas que vengan del infinito. Entonces todas las perturbaciones yo espero que se vayan hacia el infinito, que no tenga perturbaciones viniendo de infinito. Como ustedes verán, este sistema es diferente del de una cuerda, en el sentido de que aquí se permite que haya que las perturbaciones abandonen la región de interés. Esto es, que haya pérdidas de energía, por decirlo de alguna forma. Esto es, que el sistema es abierto, lo cual me lleva a que las frecuencias de estos modos con los cuales oscilan las perturbaciones no sean reales, sean frecuencias complejas. Estas frecuencias, esto es, si yo pongo a moverse una perturbación en el exterior de un agujero negro, lo que obtengo es un conjunto de oscilaciones cuya amplitud va decayendo en el tiempo. Sorprendentemente, la frecuencia y el tiempo de vida de estas perturbaciones solo dependen de los parámetros del agujero negro. En el caso de Schwarzschild, pues de su masa. Caso de Reisner-Nostrom, de la masa y la carga, y así sucesivamente. Ustedes dirán, pues sí, pero estás en la aproximación lineal. Sorprendentemente, estos modos aparecen incluso cuando hay colisión de agujeros negros, cuando dispersan un campo por un agujero negro, inclusive son parte de la señal que detectaron los observatorios de ondas gravitacionales, estos modos. Aquí les presento una figurita. Miren, aquí está una perturbación y vean, si aquí tengo la amplitud del campo,
se observa que decae rápidamente. En una escala logarítmica se logra ver más oscilaciones. O sea, el campo, cuando comienza a moverse en el exterior, comienza a realizar una serie de oscilaciones cuya amplitud decae. En el caso de Schwarzschild, pues este es un esquema de las frecuencias. Cada puntito representa una frecuencia. Y algo que tuvo, que algo curioso es que si se fijan, la parte real para los modos más altos tiende a un valor. Este comportamiento de las frecuencias de oscilación del agujero negro de Schwarzschild ha motivado muchas conjeturas. Inclusive se relaciona, algunas que relacionan este comportamiento con entropía de agujeros negros. Obviamente las perturbaciones más relevantes pues, son las gravitacionales, que son las que se detectan con los observatorios de ondas gravitacionales. Sin embargo, también podemos estudiar otro tipo de campos porque pues, su comportamiento es similar. Usualmente es más sencillo que estudiar perturbaciones gravitacionales. En ocasiones, pues también nos interesa pues, ver cómo se propaga un campo electromagnético en el exterior de un agujero negro. Y en teorías de 2 y 3 dimensiones, pues en las teorías más simples no hay perturbaciones gravitacionales. Entonces, si queremos analizar la estabilidad de agujeros negros, pues tengo que estudiar otros campos. Bueno, ya les comenté que son los modos cuasinormales. Aquí nos pueden decir, bueno, sí, pero ¿para qué sirven? Estos modos me sirven para estudiar estabilidad de agujeros negros, para encontrar la radiación de cuerpos moviéndose en la vecindad de estos agujeros negros y para hacer ciertas expansiones de funciones de grid. Ahorita termino, denme 3 minutos, ya casi termino. Eso era para lo que se usaban usualmente los agujeros negros hasta hace algunos años. Recientemente, como les comentaba, se han empleado en otras áreas. Uno es la propuesta de Hot. Esto es, como les comenté, el hecho de que la parte real de las frecuencias casi normales del agujero negro de Schwarzschild tienda a un valor constante, o sea, si se puede calcular analíticamente a cuánto tiende, es la parte real, usando pues, el principio de correspondencia de Bohr, que es medio truculento, pero bueno, así se hace. Se puede usar que esta relación, que este comportamiento de las frecuencias está relacionado con el hecho de que la superficie del agujero negro está cuantizada y que puede uno determinar el tamaño del cuanto de superficie o de entropía. Y posiblemente la aplicación más sorprendente tuvo que ver con esta correspondencia de teoría de cuerdas. Si ustedes saben, la teoría de cuerdas es un intento de unificar las interacciones fundamentales. Recientemente, en el marco de la teoría de cuerdas, se propuso, bueno, un ejemplo del principio holográfico que nos dice que puedo tener una teoría en un volumen y que hay una descripción equivalente en la frontera del volumen. Aquí se han usado, aquí la forma en que se usan los modos cuasinormales es que las frecuencias cuasinormales están relacionadas con el tiempo de relajamiento de una teoría que vive en la frontera. Una teoría cuántica de campos que vive en la frontera, de la cual calcular el tiempo de relajamiento es muy complicado, pero usando estas técnicas de modos cuasinormales
es relativamente fácil calcular el tiempo de relajamiento. Y ya para terminar sobre estabilidad, pues supongan que tienen un modo casi normal que tiene parte real y parte imaginaria. Y vean, entonces aquí tendría yo esto. Si la parte imaginaria es negativa, esto me lleva a que la amplitud decae. Pero si yo encuentro un modo cuasi normal cuya parte imaginaria sea positiva, tendría que la amplitud aumenta. Usualmente siempre se encuentra que son negativos, pero si ustedes encontraran un ejemplo donde la parte imaginaria de la frecuencia cuasi normal fuera positiva, nos señalaría una posible inestabilidad. ¿Por qué posible? Porque estoy en el régimen lineal. Entonces, mientras pueda yo usar la aproximación lineal, esto me diría que el modo comienza a aumentar su amplitud y tendría que a partir de cierto momento de cambiar de técnica para ver el destino de esta inestabilidad. Bueno, ya creo que me pasé. Entonces aquí termino la última parte. Como les comentaba, no me va a dar tiempo, así que paso directamente a las referencias por si hay alguien que tuviera interés. Pues muchas gracias por escucharme y espero que no haberlos aburrido demasiado. No sé ahora qué prosiga, Pavel. Muchas gracias, Alfredo. Estuvo muy bien la plática, muy interesante y bastante conceptual. Sí. Entonces pasamos ahora a la sección de preguntas. Le doy la oportunidad para los estudiantes que quieran hacer preguntas. Adelante. Sí, déjame poner mi video. Sí, los escucho. Anímense, jóvenes. Bueno, en lo que se van animando, voy a hacer yo una pregunta mientras tanto. Sí, claro, Pablo. Si entiendo bien la física del asunto, o sea, si uno, digamos, tuviera la posibilidad de, por ejemplo, enviar alguna onda de algún tipo de materia, ¿no? Como mencionaste, por ejemplo, fermiones o campos escalares o algo así, que uno preparara, digamos, una solución de alguna de las ecuaciones y la hiciera incidir, digamos, a través del agujero negro. Uno lo que esperaría, de acuerdo con esta propiedad que tiene el agujero negro, de que la materia que ingresa, pues ya no puede escapar por la presencia del horizonte de eventos. O sea, los modos cuasinormales implicarían que esta onda básicamente al ingresar al horizonte de eventos desvaneciera, o sea, como si se la tragara así el agujero negro. No es tan así, permíteme. Déjame poner otra vez esta imagen que tengo por aquí. Esta. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Tú puedes enviar un campo sobre el agujero negro para que choque. Pero dado que la geometría está tan deformada, no todo va a entrar. No todo va a entrar. Hay una parte que se dispersa debido a la geometría. Es como lo que pasa en un embudo que le echas mucha agua y hay parte del agua que entra al embudo, pero hay una parte como que brinca, si se fijan. O sea, no todo entra. La parte que entra, pues esa no tenemos forma de estudiarla. Bueno, sí tenemos forma de estudiar, pero hay que estudiar el interior del agujero negro. Hay una parte que es dispersada. La parte que es dispersada es esta. Al principio, pues es muy complejo ver qué está pasando. Aquí va el tiempo. Pero a partir de cierto instante, que depende de los parámetros del agujero negro, este campo que fue dispersado comienza a realizar ciertas oscilaciones, las oscilaciones propias que tienen que ver con el agujero negro y que son un conjunto de oscilaciones de frecuencia compleja, esto es, que oscilan
y decaen al mismo tiempo. Ok. O sea, Sí, no todo entra. sí. Aquí lo que dibujé fue la parte que es dispersada. Este experimento es precisamente eso. Incides un paquete de ondas gaussianas, de campos escalares, sobre el agujero negro. Entonces, el agujero negro no captura todo el campo escalar. Hay una parte que es, por decirlo de alguna forma, reflejado. La parte que es reflejada no se dispersa arbitrariamente, sino que comienza a realizar un conjunto de oscilaciones. Ya. Órale, está muy interesante. Bueno, aprovechando de una vez una pregunta más. Eh, Mencionabas que hay interés, digamos, del lado gravitacional sobre soluciones que son en baja dimensión, ¿no? Dimensión 2D y Sí, 3D. sí. Digamos, en el contexto cosmológico, en el contexto gravitacional, más allá de la cuestión, pues, de conocer la teoría, de conocer las soluciones ahí, ¿qué otro motivación hay por estudiar estas soluciones o estas configuraciones? Este, bueno, una de las principales es que estas teorías son usualmente más simples que la relatividad general en 4 dimensiones. Y como pues ustedes seguramente sabrán, uno de los problemas actuales de la física es que no tenemos una descripción consistente de la relatividad general que se ajuste con los principios de la mecánica cuántica. Esos son los intentos de teorías de cuerdas, quantum gravity, lo que tú trabajabas antes también, ¿cómo se llama? Lo de Geometría fusión, no, ¿no? geometría no conmutativa en general. Son intentos de tratar de, bueno, parte de esos esfuerzos se hacen para tratar de encontrar una teoría cuántica de la gravedad. Una forma de abordar el problema es, pues, no tratar de cuantizar gravedad en 4 dimensiones o más dimensiones de acuerdo con la teoría de cuerdas, sino tratar de simplificar el problema y llevarlo a dimensiones más bajas para que el problema sea más manejable. Claro. Este, porque, porque, por ejemplo, en el caso de 2 y 3 dimensiones, en las teorías donde tú tienes, en las teorías más simples, pues, por ejemplo, las perturbaciones gravitacionales no son dinámicas, estas son estáticas, no se propagan. Entonces, en este caso, solo tendrías como menos grados de libertad en el campo gravitacional y solo tendrías los grados de libertad de la teoría que tú le adicionas, en este caso campo escalar o campo de Dirac. En el caso de 2 dimensiones, es un problema del Carol, no me acuerdo bien, creo que en el caso de 2 dimensiones puedes demostrar que el campo electromagnético equivale a un campo escalar, si no mal recuerdo. Es un Claro. problema Sí, sí, sí. claro. Sí, sí, sí. Cuando ves formas diferenciales, que las ecuaciones de Maxwell en realidad equivalen a un campo escalar. Entonces, se estudian más bien para, como un entorno más simple para ver qué podemos aprender de, de gravedad cuántica en estos entornos. Claro. Por De acuerdo. explicaciones que pues son interesantes por sí mismas. Sí, 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 claro, claro que sí. sí. Sí, bueno, te lo comentaba también porque recientemente también de hecho con este Aldo, creo que está por aquí en la sala, y con un estudiante, con Ah, Sendik también, ya iba a estábamos, decir su apodo. bueno, estábamos interesados en interpretar, ya ves que recientemente hubo este boom en materia condensada, especialmente de materiales bidimensionales, Ajá. en particular grafeno.
resulta que los grados de libertad electrónicos se comportan como Dirac, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay de hecho como propuestas incluso experimentales de querer como emular la geometría de un agujero negro, por ejemplo, en este caso sería un BTZ. Sí. Entonces estamos intentando de entender qué es lo que pasa justamente con los campos de Dirac que existen de por sí en el material, pero sobre estas geometrías que emulan la geometría del BTZ, ¿no? Sí, Digamos, esa motivación bueno, es la motivación que hay, pero pues hemos tenido dificultades, ahí te vamos a contactar. este, eh, bueno, te cuento una historia amarga. Hace tiempo mandé un artículo a revisión, tendrá 2, 3 años. Ajá, sí, y pues cuando me respondió el referee, me dije, no, bueno, tienes que hacer tales cambios y pues todos eran así como del área de agujeros negros. Pero algo que me sorprendió fue que me puso un artículo sobre precisamente grafeno, Sí, que si lo podía yo citar, porque lo que alcancé a entender de ese artículo es que en realidad estudiar, creo que el movimiento de electrones en grafeno es más o menos equivalente al problema de estudiar la ecuación de Dirac en un espacio curvo. Posiblemente estoy diciendo una tontería porque no me recuerdo bien, porque en esa parte solo me dijo que revisara el material y que lo citara, y ya no quise pelear. Entonces solo cité el trabajo y lo leí más o menos rápido, y creo que recordar algo así, que algún aspecto de las propiedades del grafeno se pueden interpretar, o sea, para estudiar ciertas propiedades del grafeno es equivalente a resolver la ecuación de Dirac en una geometría, no en un espacio-tiempo, sino en una geometría curva en general. sí, bueno, hay algunos trabajos, o sea, es que sí, tienes razón. O sea, hay unos trabajos de Gary Gibbons, ¿no? En donde Ah, sí, sí. hacen esta interpretación, ¿no? Ah, ok. Pero sí, en efecto, o sea, de hecho el mismo grafeno plano, así el plano, Ajá. se comporta como Dirac, ¿no? Los grados de libertad. Es de manera efectiva, ¿no? Sí, Es sí, algo. efectivo. Entonces, el hecho de que el grafeno, digamos, lo puedas como doblar, ¿no? Es flexible, es una propiedad que tiene. Entonces, lo que imaginaron, como que dijeron, bueno, pues entonces si lo podemos doblar, pues ¿por qué no pensar que se pueden construir geometrías que emulen, ¿no? Ok. Espacios-tiempos, ¿no? Pero, no, sí hay trabajo, ¿no? En esa dirección. Ajá. Ah, ok. Sí, yo Entonces, solo el único contacto fue este contacto que tuve pues forzado por el referee, y medio leí el artículo, pero como que no entendía mucho, pero lo que alcancé es que creo que alcancé a ver es que las estructuras de sus ecuaciones eran pues parecidas a las que yo escribí. ok, Ah, excelente. ok. Pues ahí lo voy a buscar en tus referencias. Sí, déjame ver si la tengo todavía a la mano, te la mando porque debe estar citado. O sea, Ok, porque si lo cité no me quise pelear con el referee, porque luego ves que sí, pues. pelearse es mala idea. Sí, sí. No, pues muy bien, Alfredo. ¿Qué onda, ¿Alguien Alfredo? más que... Sí, digo, Ah, no sé está si nos Aldo. Adelante, Aldo. ya entré a escena. ¿Qué pasó, No sé Aldo? qué onda, Alfredo? ¿Cómo estás? Pues sobreviviendo a la pandemia, ¿y tú? Uy, bueno, yo ahorita les comento mi historia amarga, pero sí, de hecho, en particular, mi pregunta iba a ser precisamente con esa diapositiva que tú tienes. Mencionaste, digo, es un poquito más técnico, lo sé, la pregunta, pero tú mencionaste que una forma de tratar estas ecuaciones es escribirlas como una ecuación tipo Schrödinger, ¿no? Con un potencial efectivo. ¿Y de qué otra forma la puedes estudiar? ¿Qué otra forma tú Este, puedes encontrarlas? Precisamente lo que la parte que ya no me dio tiempo a exponer, como les Sí, comenté al principio de la plática,
tenía casi 8 años que no daba una plática, entonces como que no le calculé bien el agua a los camotes, dijera mi papá, y no calculé Bueno, pues 45 minutos. Mira, mi segunda pregunta recientemente, precisamente iba a que mostraras la última diapositiva, la verdad, pero bueno, sí. Pero, mira, ok, sí. recientemente hay casos, ay, es que esta cosa, permítame, es que Sí, soy medio, como te diste cuenta, soy medio torpe con la computadora. Ese era el método usual hasta hace algún tiempo, transformar estas ecuaciones a ecuaciones de segundo orden. sí, Y es porque en esta interpretación es relativamente fácil ver cuáles van a ser las condiciones de frontera. Pero recientemente se ha encontrado casos donde estos sistemas, aunque no es tan fácil llevarlos a esta forma, porque no solo pueden ser dos ecuaciones, en ocasiones son cuatro ecuaciones y es complicado, o más ecuaciones. Entonces, lo que últimamente se ha intentado es decir, pues bueno, ¿para qué nos vamos acá? Vamos a estudiar este sistema está, así como está. El sí, problema, el problema aquí es cómo se imponen las condiciones de frontera. Porque puedes decir, bueno, es que deben ser entrantes en el horizonte y tienen que ir también a abandonar en infinito. Pero aquí el problema es que estas sí y phi, para imponer, no es tan directo. O sea, encontrar la forma funcional que te representa una onda que entra al horizonte y una que se va a infinito. No es tan sencillo hallar el comportamiento asintótico de estas funciones phi y psi. Mira, voy a poner el ejemplo. Bueno, aquí sí, está una métrica bidimensional, las ecuaciones de movimiento. Y por ejemplo, en el caso de Dirac, hay el inconveniente que los potenciales efectivos, mira, tienen esta forma y hay una raíz cuadrada de la función que aparece. Me estoy equivocando de dirección. De esta función que aparece aquí. Mira, aparece una raíz cuadrada. Entonces eso complica mucho. Si vas a hacerlo numéricamente, pues el método comienza a converge más lentamente, en el mejor de los casos. Mira, en el caso de Dirac bidimensional se reduce a esto, a estas ecuaciones acopladas. Entonces, lo que intentamos recientemente es, pues ya no llevarlas a tipo Schrödinger. Aquí, estudiar este sistema acoplado e intentar encontrar, pues, la forma funcional. En el agujero negro que estudiamos, que es fue relativamente fácil encontrar la forma funcional de R1 y R2 en las fronteras. Entonces, una vez que impusimos las condiciones de frontera a este sistema, pero ya no fuimos al tipo Schrödinger, nos quedamos aquí. Ocupamos un método que se llama de iteración asintótica, donde pues esencialmente lo que tratas es encontrar soluciones que sean polinomios. O sea, estas relaciones y esta condición equivale a buscar soluciones que son polinomios. Sí nos permitió calcular el espectro de frecuencias cosinormales a partir del sistema acoplado y estos resultados coinciden con aquellos que produce la ecuación tipo Schrödinger. No es tan indispensable que te vayas a la ecuación tipo Schrödinger. Al menos en los casos simples estamos viendo que a partir del sistema acoplado, creo que quedó muy lejos, a partir de este sistema acoplado es posible hacer las operaciones para calcular las frecuencias cosinormales de oscilación. Al menos en 2 dimensiones el método funciona. Hay que ir viendo si funciona en 3 o si funciona en general para 4 o más dimensiones. No sé si era lo que preguntabas. sí, exactamente. Sí, era precisamente eso. Sí, es que ahora sí, como dices, precisamente la métrica esta que estamos utilizando, la que mencionaba Pavel, precisamente salen unas funciones que dependen del inverso
la raíz cuadrada de esa, o sea, es una métrica relativamente similar, ¿no? O sea, sí, y se pone demasiado feo. No, y esta tiene la ventaja que es parecida a BTZ en que en el sentido voy a usar un término, sí. un término ya un poquito más refinado, dijeran que es asintóticamente anti de Sitter. Si te fijas, aquí hay un A cuadrada, R cuadrada, y este término domina en infinito. Sí. Es similar a anti de Sitter. Si te fijas, BTZ que no gira, pues es R cuadrada menos el radio del horizonte al cuadrado. Entonces también tiene un comportamiento tipo R cuadrada en infinito. La solución que gira también tiene un comportamiento R cuadrada en infinito. Entonces es en cierta medida parecido. Pues esto no es BTZ, pero es asintóticamente anti de Sitter. Sí. Órale, interesante. Sí, esto ya está publicado, ya está, está reportado en algún lado. Sí, un artículo en Frontiers in Physics. Un conocido me pidió un artículo para según iban a hacer artículos en un número monográfico sobre agujeros negros, y pues se lo mandé y ya lo publicaron ahí. Se suponía que iba a ser un como compendio sobre perturbaciones de agujeros negros, pero a mí me dijo que sí podía ser como un review de resultados exactos, pero me comprometí y no me dio tiempo, así que no me quedó otra más que enviar el artículo. Afortunadamente lo publicaron y ahí está el método y su comparación con los resultados que vienen de la ecuación tipo Schrödinger. Si quieres, ¿tengo tu correo, Aldo? No, ¿verdad? Se lo mando, creo que no. Se lo mando a Sandy o a Pavel la referencia. Sí, perfecto, sí. También está en Archive. También está en Archive. Pon mi nombre incluso te recomiendo que leas la versión en Archive, como que está más completa. Pones mi nombre y el único artículo del año 2021 es donde estudiamos este agujero negro, y en el caso de Dirac calculamos las oscilaciones a partir del sistema acoplado y no del tipo Schrödinger. Perfecto. Sí, muchas gracias, Alfredo, sí. Pero de todos modos le mando la referencia a Pavel y a Sandy. A ver si alguno te la manda, porque luego ves que son bien traviesos contigo. Están ocupados, son gente ocupada. Son gente. Ves que son bien llevados. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Anímense, jóvenes. Ya me ganaron la pregunta. Adelante. Era sobre lo mismo en el proceso técnico, como había mencionado, pues, que antes lo atacaba así, de forma como llevar la ecuación acoplada a una ecuación tipo Schrödinger. Entonces, la pregunta era cómo seguir un proceso sin pasar por el desacoplamiento. Ajá. Sí, es lo que les comento. Sí. Eso actualmente está en estudio. Yo, en particular, estamos viendo qué tan... Porque una cosa es que funciona en casos simples. En diferentes casos. En agujeros negros bidimensionales. Y otra cosa muy diferente es que vaya a funcionar ya en 4 dimensiones o incluso en 3 dimensiones. Ahorita como que dejamos un poquito esto, porque, bueno, dejé esto porque por culpa de uno de mis estudiantes que ya tiene que graduarse, y pues tengo que abordar el problema que ella tiene. Bueno, es mujer, que ella tiene, y no tiene mucho que ver con esto, pero tan pronto pueda, pues voy a intentar casos más complejos. Sí, pero al parecer,
va a ser posible estudiar oscilaciones frecuencias normales de oscilación o las frecuencias casi normales de agujeros negros sin tener que hacer el cambio a la ecuación tipo Schrödinger, sino directamente del sistema acoplado. ¿Sí? El chiste es Hay que seguirlo. El chiste es encontrar cómo imponer las condiciones de frontera sobre las funciones phi y psi. Ese es el chiste del método. La parte compleja, cómo imponer condiciones sobre phi y sobre psi. No sé si tenga alguna otra pregunta. Pues por lo pronto es sobre eso. Ok. Sí, como le decía, le voy a pasar la referencia a Pavel y a Sandy. Y si tiene algún interés, pues ahí puede preguntarles a ellos sobre la referencia. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Ángel, por tus preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues creo que más o menos se han hecho las preguntas. Yo creo que con esto estamos. Muchas gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes por la invitación, Pavel. Te vamos a contactar un poquito más adelante para que nos expliques algunos detalles ya más técnicos. Órale, órale. Sí, pues por acá, por Zoom, podemos platicar cuando gusten. Sí, porque justamente Ángel, que te preguntó, pues básicamente partimos de cómo se formula o cómo resulta, ¿no?, la ecuación de Dirac en el espacio-tiempo de BTZ, cómo se formula cuando surge, digamos, de la interpretación en grafeno, ¿no? Pero, o sea, no hace ningún cambio de coordenadas especial ni nada, sino que así lo usa directamente. Sale una ecuación que, como dice Aldo, ¿no?, bien fea. Entonces, ahí estamos un poco atorados. Sí, Sin embargo, relacionado con lo que yo te comentaba de lo de dispersión, pareciera como que uno puede encontrar una expresión asintótica muy lejano del horizonte, digamos, y pues de ahí uno puede reinterpretar el problema como si fuera algo así como esta teoría de dispersión de Lipman-Schwinger en mecánica cuántica, en donde, digamos, al final tienes como una ecuación de Dirac tipo unidimensional y el otro término es como si fuera de un potencial, ¿no? Entonces, pero justamente el problema está en las condiciones de la frontera. No sé cómo se impone la condición de la frontera para que, pues, lo que se logre entrar, la onda que logre entrar al horizonte, pues no salga, ¿no? El pedazo, ¿no? Sí, Eso es lo que... Eso es relativamente simple. Imponer la condición en la ecuación tipo Schrödinger es relativamente simple, porque el potencial usualmente se va a cero o a una constante en el horizonte. Si se va a cero, pues impones la condición como una exponencial que se propaga hacia adentro del horizonte. Si el potencial va a una constante, hay que buscar como algo así como completar un cuadrado para que te quede una frecuencia como corrida. Igual se mueve hacia el horizonte, pero la exponencial, lo que es el análogo de la frecuencia, es la frecuencia menos un factor o más un factor constante, que usualmente tiene que ver con la gravedad superficial. Pero bueno, en ambos casos es relativamente fácil. En el tipo Schrödinger, en el acoplado, te digo, yo todavía no tengo como una forma, o sea, me salieron las cuentas, por decirlo de alguna forma. Me salieron, pero no tengo algo así como un método general
para hallar los comportamientos de las funciones acopladas en las fronteras. Ahí sí no tengo cómo. O sea, en este caso resulta que las ecuaciones en la frontera, a pesar de que siguen acopladas, se pueden resolver sin tanto problema. Ya, ok. Bueno, ahí te contactamos. Está bien, Pavel. Pues muchísimas gracias, Alfredo, y pues con esto terminamos el seminario. Nos vemos para la próxima, jóvenes. Está bien. Gracias, Pavel. Oye, un momento, Pavel.